¿Andas en busca de dirección? Es un tiempo para compartir con Dios. Bienvenidos a Mi Deleite, Tu Palabra. Dios les bendiga en el día del Señor. Hoy es un día maravilloso, un día para agradecerle al Señor por la vida, para agradecerle por la salud, para agradecerle por todo, porque todo cuanto tenemos es gracias al Señor. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor y esta palabra la he intitulado Deja la ira. Vamos a tomar como lectura fundamental la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4 versículo 31 y 32, que leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la santa guianza del Espíritu de Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hoy vamos a conversar acerca de la ira. La ira es una emoción bastante compleja en la que interaccionan sentimientos negativos y que pueden llegar hasta realizar actos de violencia. También es considerado un sentimiento de enfado grande y violento. Las personas que sufren o padecen de ira son conocidos como iracundos. Hoy vamos a hablar conforme a la palabra que nos da el apóstol Pablo, que se quite de nosotros toda ira. Muchos de los actos que lamentamos a lo largo de la vida, decisiones, acciones u omisiones, han estado precedidas por algún momento, algún ataque de ira. Hay personas que le faltarán días de su vida para arrepentirse de acciones que realizaron donde se dañaron a sí mismos, dañaron a otros, inclusive a seres queridos, porque actuaron bajo un ataque de ira. Es decir, que la ira, nosotros debemos de tomar la decisión de dejarla. El apóstol dice acá, quítese de vosotros. Es decir, que somos nosotros los que tenemos que aprender a conocernos, a conocer nuestras emociones, a conocer nuestros sentimientos, a conocer cómo reaccionamos. Cuando te has conocido, te identificas, padeces de ira, no sabes manejar la ira, pues indudablemente debes de buscar ayuda. Y la primera ayuda la tenemos en el Señor, entregándole todas nuestras emociones, entregándole todo nuestro mal carácter al Señor. Señor, aquí está, reconozco que tengo mal carácter. Padre, esto me lleva a caer en ira. Bajo la ira realizo actos que daño a otros, inclusive me daño a mí misma y necesito, Señor, ayúdame, dame dominio propio para quitar la ira de mí. Esto es importantísimo. No podemos dejar la responsabilidad en otros. La ira la debes manejar con la ayuda de Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Para continuar con este tema que hoy estamos tratando acerca de la ira, yo voy a ir a las Escrituras, al libro de Éxodo, capítulo 17, del versículo 1 al 7, que leo bajo la guianza del Santo Espíritu de Dios. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, avanzando por jornadas, conforme al mandamiento de Jehová,
y acamparon en Refidín, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Y disputó el pueblo con Moisés diciéndole: danos agua para que bebamos. ¿Por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Les respondió Moisés. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová y dijo: ¿qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Jehová respondió a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Allí yo estaré ante ti sobre la peña. En Horeb golpearás la peña y saldrán de ella aguas para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y dio a aquel lugar el nombre de Masat y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová al decir: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Aquí estamos hablando cuando Moisés, el escogido, Moisés que llevaba y a quien le tocó ejercer ese maravilloso propósito, plan de Dios de libertar al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida. Vemos nosotros que el pueblo se levantó contra Moisés. El pueblo murmuró contra Moisés. Y Moisés, por supuesto, vemos acá un Moisés molesto, un Moisés airado, un Moisés que de alguna forma vemos el tono en que se dirige a Jehová: ¿qué haré con este pueblo? Falta poco para que me apedreen. Es decir, Moisés estaba allí afectado por la crítica del pueblo, estaba también afectado por las circunstancias difíciles, y vemos nosotros que a pesar de todo eso hizo algo muy bueno, que fue buscar la presencia de Dios, buscar la dirección de Dios, y acá el Señor le da una orden, le da un mandato y le dice: yo estaré en la peña en Horeb y golpearás la peña con la vara con que había golpeado las aguas. Aquí encontramos que le están diciendo: golpea la peña y saldrán de ellas aguas para que beba el pueblo. Encontramos acá un elemento importante. El Señor mandó que golpeara la peña. Ahora vamos al libro de Números, capítulo 20, versículos del 8 al 11, y encontramos nuevamente un pueblo molesto, un pueblo murmurando, un pueblo quejoso contra Moisés y Aarón. Un pueblo que se quejó diciendo, inclusive: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Se hicieron preguntas que afectaron muchísimo a Moisés. ¿Por qué nos hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Vemos que Moisés y Aarón nuevamente se postraron, buscaron la dirección del Señor, y Jehová le dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación, tú con tu hermano Aarón, y habla a la peña a vista de ellos. Ella dará su agua, así sacarás para ellos agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y él les dijo: oíd ahora, rebeldes, haremos salir agua de esta peña para vosotros. Y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces. Brotó agua en abundancia y bebió la congregación y sus bestias.
Acá vamos a ver un elemento sumamente importante. Estando todavía Moisés en el desierto, el pueblo requería y nuevamente necesitaba agua. Vemos que en el primer pasaje el Señor le dijo que con la vara golpeara la peña. Pero en este pasaje en concreto del libro de Números, es decir, en esta parte de la travesía, el Señor le dice, háblale a la peña. Dios cuidaba a la multitud y quería darle de beber. Entonces dijo a Moisés, habla a la peña a vista de ellos y ella dará su agua. Esta vez Moisés debía hablarle a la roca. No era necesario golpearla como le fue ordenado en el pasaje anterior. Él solo debía de hablarle. ¿Pero qué hizo Moisés? Moisés, el pueblo lo había irritado. Lo había irritado de tal manera con sus acusaciones sin razón que hicieron que Moisés se enojara, que Moisés se irritara, se airara. Y entonces en esa ira, en ese enojo, levantó la voz y le dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas. También debemos de observar acá, además de la ira de Moisés, que Moisés en su ira se le olvidó darle la gloria a Dios. Actuó como si él y su hermano Aarón fueron quienes hicieron salir el agua. Otro elemento, con ira golpeó la peña 2 veces. Esto nos evidencia que muchas veces perdemos el control de nosotros mismos. Por muchas circunstancias, de muchas maneras podemos airarnos. Y cuando nosotros nos airamos, sube nuestro tono, cambiamos de actitud, asumimos un comportamiento que luego lamentamos. En el caso de Moisés, vemos cómo la actitud hostil y desconsiderada del pueblo lo llevó a perder el control, lo llevó a desobedecer a Dios. ¿Quién le había dado la orden a Moisés? Se la dio el Señor y la orden era clara y era precisa, háblale a la roca. Pero Moisés se comportó de manera irresponsable con el Señor. La ira de Moisés desencadenó en 2 actos que lo hicieron inclusive que el Señor no le permitiera entrar en la tierra prometida. Lo primero, habló precipitadamente, como si la gloria y el poder de Dios residían en él y en Aarón. Y lo segundo, actuó precipitadamente al momento de golpear la roca 2 veces en vez de hablarle como le dijo el Señor. La ira de Moisés le llevó a que su fe fallara, lo llevó a fallar también en la obediencia debida. También esta ira lo llevó a desobedecer la palabra que había sido revelada por nuestro Señor. La ira hizo que Moisés dejara de tratar a Dios como el santo, como el digno, optando por no tener ni que obedecer, ni que respetar lo que el Señor le había ordenado. En privado vemos que Dios castigó a Moisés por haber actuado de esa manera. Yo les dije que no le permitió entrar a la tierra prometida. Pero frente a la multitud, ¿los privaría del agua? No, pues la gracia de Dios y su paciencia no tienen límite. La roca, aunque no tenía que ser golpeada, dio su agua. Este pasaje de las Sagradas Escrituras nos recuerda a todos los creyentes la responsabilidad de obedecer la palabra con mayor responsabilidad. Así como también nos advierte que un ataque de ira nos puede generar consecuencias muy graves, como las que enfrentó Moisés. Un ataque de ira nos puede llevar a perder todo por lo que nosotros hemos trabajado, hemos luchado. Un ataque de ira puede hacer que una promesa que el Señor nos ha hecho quede invalidada.
Aquí vemos nosotros cómo Dios descalificó a Moisés para que fuese el guía hasta la tierra de Canaán. Fue descalificado. Así también hoy podemos quedar nosotros descalificados para determinadas esferas de nuestro trabajo por no controlar la ira que nos lleva a la desobediencia. Vemos nosotros que si la ira nos llevó, y es una recomendación, es decir, es la parte fundamental de esta enseñanza, que si la ira nos llevó a decir palabras o a tener comportamientos inapropiados con el Señor o con cualquier persona a quien le hemos hecho daño a través de nuestras acciones y actitudes, debemos primeramente ir a la presencia de Dios, reconocer ante el Señor, pero también ante las personas que hemos ofendido, de ir ante ellos, reconocer nuestro error, pedirles perdón, y creo por fe que esto nos ayudará a superar la ira. Pero debemos de estar claros, conscientes de que nosotros fuimos dotados por dominio propio. Dice la palabra que no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Es nuestra responsabilidad controlar la ira, quitar la ira de nosotros, aprender a conocernos cada vez más y con la ayuda de Dios, porque todo lo podemos en Cristo, podemos quitar la ira de nosotros y no permitirle que siga dañando nuestra vida, nuestro entorno y mucho menos nuestra relación con Dios. Así es que hoy yo le pido al Dios que es todopoderoso que nos ayude. Primeramente, que nos conceda gracia, favor, que nos dé de su sabiduría para nosotros comenzar a conocernos, a reconocer cómo hemos actuado hasta ahora, a saber cuándo hemos actuado con ira, a sentir rechazo por la ira, asumir un papel protagónico en nuestra vida después de Dios para quitar toda ira de nosotros a fin de actuar de manera agradable a Dios, dejando atrás toda ira, pero con las personas a quienes hemos hecho daño con nuestra ira y primeramente a Dios que lo ofendemos cuando actuamos con ira, vayamos a pedirle perdón, que nuestro Dios es bueno y justo para perdonarnos y siempre anhela que nosotros vayamos con un corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia, sino que nos perdona. Así es que en este día te animo a que comiences esta tarea, porque sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga grande y ricamente. Amén y amén. Esto fue una entrega de Mi Deleite, Tu Palabra. Tiempo de encuentro con Dios con la pastora Marisol Aguilarte.